Bueno, mis amores, antes de comenzar con el paso a paso, les quiero dar algunos truquitos, algunos tips que me parecen importantes a tener en cuenta. Lo primero es que tengan todos los ingredientes a temperatura ambiente, en especial los huevos, porque si no, después nos pueden cortar la mezcla. Y si es posible, los tengan separados, porque si hay un huevito que está dañado, nos echa también a perder todo nuestro trabajo. La otra cosa que les quiero decir es que si pueden hacer como hice yo, preparar el molde que van a usar desde el inicio. Aquí en pantalla va a salir qué fue lo que yo hice. Va a ser muy sencillo, eso es mucho mejor porque el truco es que después que ya ustedes lo tengan así listo como yo, lo guarden en el refrigerador para que esté frío hasta el momento en que ya le vayan a poner la mezcla para llevarlo al horno. Eso está divino porque así nos queda mucho, pero mucho mejor. Bueno, ya dicho esto, quiero comenzar entonces tamizando los ingredientes secos que tengo por aquí y ahora les voy a mostrar cuáles son. El primer ingrediente que vamos a tamizar va a ser nuestra harina y esto lo vamos a hacer para evitar a que tenga grumos. Seguimos con los polvos de hornear y por último la canela en polvo. Ahora con una cuchara lo vamos a integrar bien y lo vamos a reservar para después. Ya estoy lista a comenzar a mezclar todos los ingredientes. Yo tengo aquí este batidor eléctrico de pie fijo, pero si ustedes no tienen uno como esto, no tiene excusa para preparar este bizcocho. Puede usar un batidor eléctrico de mano o también lo puede hacer todo con un batidor globo manual. Lo que bueno, esto va a ser un poquito más cómodo, más fácil, ¿verdad? Y vamos entonces a comenzar poniendo los huevos. ¿Se recuerdan que les dije que están a temperatura ambiente? Y yo los puse separados uno a uno para evitar que haya un huevo dañado. Entonces, como les decía, el siguiente. Y seguimos poniéndole el azúcar. Yo estoy usando azúcar blanca, pero esta receta también puede usar azúcar morena si desea. Y ahora también le voy a adicionar la sal. Toda receta que sea dulce lleva un contrapartida de sal para balancear lo que es el dulce de lo salado. Y ahora vamos a encender, vamos a ir de forma gradual. Comenzamos a velocidad baja y seguimos subiendo hasta tener una velocidad media. Y la textura que debe adquirir va a ser una textura cremosa. Detuve la máquina porque voy a adicionar los ingredientes líquidos. Aquí tengo el aceite. Le voy a adicionar además la leche. Yo estoy usando leche evaporada. Si usted quiere puede usar leche de vaca normal. Y también le voy a adicionar la ralladura del limón. Ahora vamos a continuar mezclando. Detengo ahora la máquina porque voy a cambiar el accesorio que teníamos ahora o que tenemos ahora, que es el globo, y voy a ponerle esta paleta porque le voy a poner ahora la mezcla, los ingredientes secos, es decir, la mezcla de la harina. Ya puse la paleta, vean ustedes acá, voy a ponerle entonces la mezcla de la harina. Y ahora voy a mezclar a velocidad media nuevamente. Suficiente y ahora voy a agregarle la manzana. Puse la máquina mezcladora hacia un lado porque ya no me va a hacer más falta. Vamos a continuar mezclando con una espátula manual. Y la manzana yo la tengo cortada en cubitos pequeños. Hay personas que la cortan así como si fueran ollejitos de naranja. A mí me gusta de esta manera porque yo creo que así se distribuye mejor en todo el bizcocho. Eso es lo que yo pienso. Voy entonces a comenzar agregando estos cubitos de manzana. Vamos a agregar la manzana y vamos a mezclar con la espátula. Estoy utilizando movimientos envolventes. Ahora voy a continuar con las pasitas, pero le quiero dar un truquito y es que tengo aquí un poco de harina. Le voy a poner un poco de harina. Lo voy a mover, miren qué sencillo, no le pongan mucha harina. Y esto lo que hace es que nuestras pasitas no se van a quedar abajo en el bizcocho. Integramos.
Y esto está listo, solo queda ponerlo en el molde. Aquí tengo el molde, está frío porque lo acabo de sacar del refrigerador y voy a adicionarle toda la mezcla. Le vamos a dar un movimiento, acomodarla con unos pequeños golpecitos y ahora entonces lo que nos queda es llevarlo para el horno. El horno lo puse a precalentar a 180 grados Celsius, que eso es un equivalente 350 grados Fahrenheit, y vamos a estar horneando nuestro horno alrededor de unos 30 minutos. Ya pasaron los 30 minutos, vamos a chequear cómo está nuestro bizcocho. Para ello tengo aquí este palillo de madera, se lo voy a introducir. Si sale seco, quiere decir que está. Si no, le doy unos 10 minutos más. Yo creo que falta un poco todavía, hay que darle más tiempo. Vamos a chequear nuevamente, yo le di 10 minutos más. Ahora sí, el palito sale limpio. En el horno le di, como ustedes vieron, 30 minutos. No estaba todavía mi panetela y le di 10 minutos más, que fue un total de 40 minutos. Yo les recomiendo a ustedes que traten con 30 minutos porque todos los hornos son diferentes. Ahora en este momento lo que debemos hacer es dejarla reposar, que pierde este calor que tiene, para entonces desmoldarla. Y mientras esperamos que nuestro bizcocho se nos enfríe, yo los quiero invitar a que nos regalen, si les está gustando todo esto que estamos haciendo, un me gusta. Ustedes saben que eso es muy importante para nosotros. Se suscriban al canal, activen la campanita y de esta manera YouTube les deja saber cuando nosotros subamos el siguiente video y están al pendiente. Recuerden que cuando ustedes nos regalan un me gusta, lo que sucede es que YouTube, el algoritmo de YouTube, va a posicionar nuestro video arriba en las búsquedas y de esta manera hay otras personas que pueden descubrir nuestros videos, nuestro canal, y nosotros podemos obtener un nuevo suscriptor. Así que esperamos que nos apoye con esto. Así que un me gusta, suscribirse y seguimos con la receta. Ya pasaron los 30 minutos, ya se refrescó. Voy a desmoldar. Abro aquí. Oh, miren qué bien. ¿Recuerdan el truquito que les dije? Que no se les olvide. ¿Vieron cómo salió? Súper, súper fácil. Voy a poner nuestro bizcocho para el lado porque quiero ponerlo encima de este pedestal que tengo aquí para la presentación, para que me quede bien bonito. Y vamos a retirar todo esto. El siguiente paso va a ser decorarla. Solamente opcional para que quede más bonita. Le voy a poner por encima azúcar glass. Bueno, mis amores, ya este bizcocho, panetela de manzana, canela y pasita está listo. Voy a cortar un pedazo, una ración, para mostrarles cómo está en su interior. Les quiero mostrar cómo ha quedado la consistencia. Es macizo. Se puede ver los pedacitos de manzana, cómo se ven los pedacitos de manzana. También las pasitas. Bueno, el color por la canela, eso está bien fácil de ver. Y bueno, el azúcar glass por encima. Bueno, ya me toca hacer el trabajo difícil de probar esta delicia y decirles qué tal quedó. Espérate, ¿cómo es eso que vas a hacer el trabajo difícil? ¿Y ahora lo vas a hacer tú? No, ¿verdad? Tú tienes razón, Pero mira, vamos a hacer algo. Así que vas a picar 2 pedacitos, uno para ti y uno para mí. Ay, si está que se desbarata. Debo decirle que están buenísimas, deliciosas. Bueno, yo siempre lo digo, este es realmente lo que ella hace en la cocina de Tori, es delicioso. Esta panetela o bizcocho, el sabor que más predomina es el sabor a canela, a cinnamon. Tengo que contarles algo. Ay,
Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, a una pizzería, pedimos la pizza y también viene con un cinnamon roll, con un cinnamon roll, ¿no? Cinnamon Y roll. entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente para la pizza me la tengo que comer yo porque ella lo que quiere comerse es el cinnamon roll solamente. Comete un pedacito de pizza. Sí, sí, yo me voy a comer el pedacito de pizza, pero el cinnamon roll es mío. Tú no vas a comer cinnamon roll. Es que le encanta el cinnamon, el sabor a canela. Eso es así. ¿No es así? Eso es así. Entonces, bueno, ¿qué tienes que decirme de tu creación? Yo quería enfatizar en lo que es la textura de este bizcocho, es decir, la suavidad. ¿Te diste cuenta de eso? Esta panetela que ustedes ven es más bien húmeda. La panetela cubana es como seca, ¿no? Que a veces tienes que hacer como una especie de almibita, ¿no? De almíbar. Sí, una almíbar y se le pone. Para suavizarlo, ¿no? Ujú. También tienes que comértela con helado para también suavizarlo, ¿no? Pero esta no tienes que ponerle almíbar. Es muy fácil de comer, está delicioso. Todos esos tropezones que le pusimos, los pedacitos de manzana, ¿se recuerdan? Que los piqué así en pedacitos pequeños para que se distribuyera mejor. Me parece, definitivamente, yo he hecho ya varias y es mucho mejor de esta forma, porque cuando son muy grandes, están en un lugar y ya, y entonces el otro lugar no tiene. Y todo eso le da un sabor delicioso extra a la panetela. También les quiero decir que yo opté por ponerle azúcar glass por encima, pero ustedes pueden usar lo que es el glaseado, que como me dijiste de los cinnamon roll, me vino a la mente, ¿no? El glaseado de los cinnamon roll. Pero si ustedes quieren que yo les diga cómo yo hago el glaseado, me lo tienen que escribir para entonces hacer un video sobre eso. Exacto, en los comentarios le pueden pedir a ella que quieren que les enseñe cómo hacer un glaseado para ponerle a la panetela. Un glaseado que queda Le viene muy excelente. bien. También aquí hay personas que le ponen una crema como que se hace también como un betún de queso crema. También se lo pueden poner, pero yo creo que realmente no le hace falta. Así está, mira, de verdad divina. ¿Y ahora que viene? Bueno, ahora creo que vienen los ingredientes para que ellos puedan ver cómo poder hacer esta panetela. Mira, ya vieron los ingredientes, las cantidades exactas que necesitan para preparar este delicioso bizcocho. Así que ya tomaron nota. Recuerden que es muy pero muy importante para nosotros, antes de irnos, quiero recalcarlo, que nos dejen un me gusta debajo del video y lo compartan con su gente. Suscribirse, compartirlo con sus amigos y familiares. Activar la campanita de las campanita, notificaciones. Y faltan que más, las redes sociales. Y las redes sociales, ¿verdad? Se me quedaban las redes sociales. Visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok, para que así puedan estar al pendiente de todo lo que nosotros hacemos en ellas. Y hay algo más que tú querías decir, ¿no? Sí, hay algo nuevo, hay algo que no se nos puede quedar. Y es que nosotros estamos haciendo un canal de viaje. Se llama Walking with You. Caminando contigo. O Caminando Contigo en español. Los invito a que lo visiten, a que nos apoyen, a que vean estos videos porque están súper buenos. Y así pueden conocer muchos lugares de acá de Miami donde nosotros vivimos. Y bueno, por lo menos ahora, por ahora, porque Es un canal que está pequeñito, está chiquitico, es como un bebé, ¿no? Ahora es como un bebé. y pronto ya les vamos a subir un nuevo video también en ese canal. Así que ya saben, suscríbanse también, Walking with You. Y manito para arriba debajo del video como siempre les pedimos. Y ahora sí que los va a tocar el momento de despedirnos y desearles que tengan una linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao.